Buenas tardes, para mí es un gusto estar acá y poder presentar los avances o bueno, ya los resultados finales de un proyecto que realizamos en conjunto con otros investigadores de la Facultad de Educación y también la Universidad de Concepción. Para eso voy a sacarlos del mundo más científico, más académico y voy a llevarlos al espacio de la educación técnico-profesional. He denominado esta presentación Mujeres en espacios técnico-profesionales tradicionalmente masculinos. Como muchos de ustedes saben, de la educación media, la educación técnica profesional se ubica en los 2 últimos años de enseñanza media y está organizada en 15 sectores económicos y 35 vías de especialización. La educación media técnico profesional en los últimos 10 años aproximadamente, ha sufrido una disminución de su matrícula súper sistemática de aproximadamente 207,000 estudiantes a 150,000. Y en esta disminución ha pasado a representar desde un 45% de la matrícula de los 2 últimos años de enseñanza media hasta un 37% que es el porcentaje de este año. Sin embargo, en esta tendencia a la baja hay una característica que se ha mantenido, que es casi el perfecto balance de género en esta matrícula total. Si ustedes ven la matrícula, esta es solamente la matrícula de cuarto medio, pero si ustedes ven, disminuye desde 100,000 hasta un poco menos de 80,000, y sin embargo la línea naranja, que refleja la proporción de hombres y mujeres, independientemente de la baja, se mantiene en torno al 50%. Pero esta foto es muy distinta. En esta foto no tenemos la matrícula agregada de la educación técnica profesional, sino la matrícula desagregada en grupos de sus especialidades. Y como nosotros vemos ese aparente balance de género, cuando nosotros abrimos la educación técnica profesional, aparece bastante desproporcionado. Y hay un grupo de especialidades donde nosotros vemos que la línea naranja es el porcentaje de mujeres que había hace 10 años atrás, y la barrita celeste es lo que hay hoy día de hombres y la azul de mujeres. Nosotros vemos que en este conjunto de especialidades la baja proporción de matrícula de mujeres ha sido persistente en el tiempo. Estos sectores son construcción, mecánica industrial, mecánica automotriz y aeronáutica, electricidad y electrónica. Luego tenemos acá un caso especial que es el sector minero. Hace 10 años el sector minero era un sector fuertemente masculinizado, pero hoy en día, por todas las iniciativas que han habido de las empresas privadas, es un sector que uno puede decir que hoy día es mixto, porque la matrícula de las mujeres es superior al 30%. ¿Sí? Entonces, fíjense en cambio otras áreas donde las mujeres son mayoría, y ahí falta una barrita que es de secretariado, porque a partir del 2018 la especialidad de secretariado ya no se da en la enseñanza media técnico profesional, y sin embargo era una de las especialidades más feminizadas. ¿Sí? Bueno, y también lo que quiero decirles es que estas especialidades donde las mujeres son la minoría no son cualquier especialidades, son las especialidades que precisamente tienen los mejores salarios en el mercado laboral y donde existen mayores proyecciones laborales. En cambio, las especialidades donde las mujeres son la mayoría, en general se caracterizan por sus bajos salarios, a excepción de la especialidad de química. ¿Sí? Sin embargo, esto no es solamente un problema de acceso en la educación media técnico profesional, sino también es un problema de persistencia. En este gráfico nosotros tenemos el porcentaje de estudiantes, hombres y mujeres, que desde estas especialidades industriales, que nosotros las denominamos tradicionalmente masculinas, continúan estudios superiores. Nosotros nos fijamos en que en el caso de los hombres, el 77% de los hombres que continúan estudios superiores lo hacen en carreras relacionadas. Y por eso en la educación superior también existe evidencia para eso, tienen una probabilidad mayor de persistir y de titularse. En general, los hombres que vienen de estas especialidades lo hacen bastante bien. En cambio, para las mujeres ocurre que solamente el 37%,
es decir, el porcentaje inverso va y continúa en la educación superior en este tipo de carreras. Gran parte de las mujeres, y ustedes lo van a ver acá desagregado dependiendo de la especialidad que vienen, van y se cambia de área y lo hace a carreras típicamente femeninas como educación de párvulos, enfermería. Es entonces, dados estos antecedentes que uno los puede conocer viendo las bases de datos del Ministerio de Educación, nosotros nos preguntamos qué hace que las mujeres que después de haber roto esos estereotipos de género y haberse animado a cursar este tipo de especialidades, hace que después salgan de estas rutas formativas, es decir, no persistan. Generalmente existe evidencia internacional acerca de este fenómeno y se denomina la cañería rota porque son pocas mujeres las que entran a este tipo de especialidades y son muchas también las que van desertando, ¿sí? Entonces, en este marco, lo que nosotros hicimos es presentar un proyecto al Ministerio de Educación en el fondo de, está en el FONIDE, y el proyecto lo denominamos Esto no es para ustedes, acceso y persistencia de estudiantes mujeres en especialidades técnico-profesionales tradicionalmente masculinas. Y en este contexto, el objetivo del proyecto fue examinar los contextos y experiencias escolares de mujeres y hombres que estudian especialidades, estas especialidades, analizando los factores que inciden en el acceso y persistencia de sus rutas formativas. ¿Qué es lo que nosotros quisimos mirar en este proyecto? Quisimos abrir esta caja negra, mirar la elección de la especialidad, la experiencia escolar, luego cuáles son las representaciones que tienen estudiantes y docentes y las proyecciones futuras de los estudiantes. Para eso, este estudio siguió un enfoque mixto de investigación. Hicimos nuevamente análisis descriptivos mucho más detallados, hicimos análisis econométricos para estimar las brechas de género y también levantamos información empírica tanto de corte cualitativo como cuantitativo. Y esto último es lo que voy a presentar, lo que voy a compartir con ustedes. Entonces es una parte de este estudio que trata de la información primaria recogida a través de estas técnicas. Como les dije, es un estudio mixto, datos cualitativos y cuantitativos. De los datos cualitativos fuimos a 3 regiones del país, 6 liceos, 19 docentes entrevistados y en total 18 estudiantes, de los cuales 2 eran mujeres y 6 eran hombres. La muestra cuantitativa fue en 6 regiones, fuimos a 71 establecimientos, 637 docentes y en total 3.139 estudiantes. Esta no es una muestra representativa, es una muestra donde de 89 establecimientos posibles llegamos a 71, es una muestra bastante alta entonces el porcentaje total, y que el N grande de estudiantes nos da la ventaja de poder ver esto diferenciadamente por tipo de especialidad en este conjunto de especialidades industriales. ¿Qué es lo que encontramos? En cuanto a la elección, nosotros encontramos que en el caso de los estudiantes varones hay un mayor alineamiento vocacional respecto a las mujeres. Por ejemplo, en este tipo de preguntas, elegí mi especialidad porque planeo estudiar una carrera de educación superior del área. Los hombres consistentemente y en todas las especialidades siempre respondieron afirmativamente esta pregunta en relación a las mujeres. Y cuando la pregunta está en relación a lo que quieres hacer en el mercado laboral, también pasa lo mismo. Y fíjense, las brechas se dan en cierto tipo de especialidades más que en otras. En cambio, lo que encontramos es indicios de una presencia de una elección motivada por búsqueda de espacios alternativos a los tradicionales femeninos de parte de mujeres, las que están principalmente en el sector municipal. Existe un porcentaje relativamente importante de mujeres que afirman haber elegido su especialidad porque tenían curiosidad de estar en un espacio típico de hombres o porque querían hacer algo distinto al resto de sus amigas. Entonces, esta búsqueda de demostrar que son que quieren hacer algo distinto queda bien reflejado en esta cita
donde una estudiante mujer nos dijo: la mayoría piensa a la mujer como algo delicado, por eso debe escoger párvulos. Pero a mí no me interesa eso, porque siento que no por el hecho de ser mujer tengo que escoger una carrera que tenga que ver con niños o donde esté lleno de mujeres, ¿sí? Entonces hay indicios de cierta rebeldía en no sé si rebeldía, sino de ruptura de esquemas tradicionales en este tipo de mujeres, más que una alineación vocacional con aquello que planean hacer a futuro. Sin embargo, independientemente de las razones que le llevaron a la elección de su especialidad para este grupo de mujeres aparece como un espacio amable y en el que se sienten consideradas por los docentes. Por ejemplo, un alto porcentaje de estudiantes mujeres, igual o mayor que los hombres para las distintas especialidades, afirmó que les gusta y se siente cómoda en su especialidad. Así también un porcentaje mucho más elevado que los hombres nos manifestó de que captan la atención de los docentes en este tipo de establecimientos y reciben mayor atención. En ese sentido, estas estudiantes mujeres tienden a evaluar igual o mejor que los estudiantes hombres la formación que reciben en el liceo. Fíjense cómo evalúan con una nota mayor a 6 la formación general y la formación para la inserción laboral. En general, su evaluación de la formación que reciben aparece mejor o similar a la de los estudiantes varones. De la misma manera, este grupo de estudiantes tiende a evaluar, positivamente el trato que recibe de sus docentes, particularmente los docentes de especialidad y en ciertas especialidades más que otras. Fíjense, esta es la evaluación que realizan del trato que reciben de los docentes de formación general y al lado está la del trato que reciben de los docentes de especialidad. Y nosotros vemos que especialmente en las especialidades asociadas a máquinas y herramientas como construcción, mecánica automotriz, construcciones metálicas, la evaluación del trato es significativamente mayor que la que realizan los hombres. En cambio, en especialidades como electricidad, electrónica, más bien esta evaluación tiende a ser muy similar. ¿Sí? No obstante, detrás de este trato preferencial que reciben las estudiantes mujeres, se evidencia, al igual que mis otras dos compañeras lo han mostrado, la presencia de ciertos estereotipos de género. Y escuchen lo que nos dijo un docente de especialidad. Yo personalmente les doy un trato más de regaloneo, les doy preferencia en algunas cosas porque son damas, les digo mis regalonas. Es que en el fondo las mujeres siempre en un lugar aportan algo femenino. Yo creo que eso le hacía falta a la especialidad y a uno mismo, trabajar con esa, entre comillas, debilidad femenina, esa sensibilidad femenina que el hombre no maneja. A veces hay que hablarles con cuidado, lo que permite un poco de autorregulación, porque cuando hay solo hombres se produce otro tipo de interacciones. ¿Sí? Entonces, detrás de este trato favorable que las estudiantes mujeres reciben, emergen en los discursos ciertos estereotipos como el que estoy mostrando en esta cita. Y además, los estereotipos de género que prevalecen en los discursos docentes, acá voy a pasar, no solamente asignan cualidades, sino que junto con asignar estas cualidades, asignan tareas y roles específicos a las mujeres y con eso las apartan de otras. Entonces son discursos que cuando se pronuncian también actúan, son discursos performativos y por ejemplo tenemos, las mujeres han llegado y han ayudado al respeto de la disciplina ayuda incluso al tema del rendimiento, las mujeres son más ordenadas, hacen las cosas, son más detallistas para trabajar. Otro docente nos dice, demuestran mayores capacidades para ciertas tareas, tienen una motricidad fina extraordinaria en comparación a la de los hombres. Y cuando uno va con esa misma afirmación de la entrevista a una encuesta, más del 50% va y la firma y está de acuerdo o muy de acuerdo con que las mujeres son muy detallistas y eso es lo que nosotros rescatamos. Y esto no solamente lo hacen los docentes, sino también esto no solamente lo dicen y lo hacen los docentes, sino sus compañeros. Fíjense estas dos citas de estudiantes varones. Ellas son como más detallistas y esto en los grupos se nota, porque a veces hay grupos de hombres que pueden terminar
rápido, pero no tan detallista como cuando hay una mujer que le agregue el toque. Por ejemplo, en mi grupo somos 2 hombres y una mujer, y ahí nos repartimos, 2 trabajan y ella le pega más a lo que es el informe. La mujer igual, o sea, no sirve. Mi compañera nos ayuda harto en lo que es los informes, porque nosotros no redactamos mucho en el computador, y es lo que Natalia también nos dijo que pasa en los laboratorios, en el laboratorio de ciencias. Y también tenemos, cuando tenemos que colocarnos un arnés, preferimos subir a un hombre que es más ágil que a una mujer que tal vez se podría lesionar, pero igual le gusta aprender más. Cuando estamos soldando, también le gusta estar ahí mirando como uno lo hace. Entonces ellas como que andan pendientes de aprender las cosas que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces estas son las microprácticas que surgen en estos contextos detrás de ese trato preferencial que reciben las estudiantes mujeres. Luego, las oportunidades de aprendizaje de hombres y mujeres aparecen distintas en una fracción importante de casos debido a estos estereotipos. Por ejemplo, acá tenemos las opiniones de la visión de estudiantes hombres y mujeres, que los docentes promueven aprendizajes diferenciados, siempre o casi siempre, y vemos de que hay un porcentaje relevante de casos, especialmente en las especialidades asociadas a máquinas y herramientas. Y acá tenemos la opinión respecto a que los estudiantes hombres realizan actividades distintas en los talleres de especialidad, ¿sí? Entonces, fíjense, sucede que estas mujeres reciben un muy buen trato en estos establecimientos, pero detrás de ese buen trato existen estereotipos de género que no solamente asignan cualidades, sino que les asignan tareas específicas. Y al asignarles tareas específicas van y las apartan de otras, y en coherencia con ello, estas estudiantes tienden a evaluar mejor las oportunidades de aprendizaje que tienen los hombres en ciertas áreas de especialidad. Sí, entonces, en estos espacios, sus oportunidades de aprendizaje de las mujeres se ven reducidas. Voy a seguir avanzando. No obstante, además de eso, y un punto crítico que es propio de este espacio escolar, son las prácticas profesionales. Como muchos de ustedes lo saben, los estudiantes de la educación técnico-profesional, para obtener el título de técnico medio, tienen que realizar una práctica profesional de aproximadamente 450 horas. En general, cuando uno ve las cifras de la educación técnico-profesional, las mujeres se titulan más que los hombres, pero cuando uno hace un zoom en este grupo de especialidades, el escenario es distinto y las mujeres pueden tener hasta 20 puntos porcentuales menos de la tasa de titulación de los hombres. Por ejemplo, eso sucede en la especialidad de mecánica industrial, ¿sí? Entonces, estos datos también nos llevaron a preguntarnos en el estudio sobre la problemática de la práctica profesional, y lo que nosotros encontramos es que obviamente a estos establecimientos les cuesta mucho más conseguir la práctica profesional para sus estudiantes mujeres. Deben realizar esfuerzos extras, y cuando consiguen esta práctica profesional, las mujeres en muchos casos realizan dentro de las empresas tareas que son distintas al perfil de su especialidad, ¿sí? Entonces son prácticas también que en sentidos de la oportunidad de aprendizaje son mucho más poco favorables para ellas que para los estudiantes varones. Y acá hay una cita donde una profesora nos dice: los empleadores nos dicen, ¿sabe qué? Prefiero que me mande puro hombres, por lo que las damas que tenemos que insertar en la práctica profesional nos cuestan mucho más. Y entonces, ¿eso qué es lo que demuestra a las niñas? Estas especialidades no son para nosotras, y esa niña va a decirle a la mamá o al hermano: es que me equivoqué de especialidad, prefiero otra, algo que cueste mucho menos para encontrar trabajo. Eso es una cadena, y parte de todo está desde la empresa, ¿sí? Entonces, esta es la visión que viene emergiendo en estos establecimientos, y en línea con lo que sucede con la práctica profesional, se producen y reproducen representaciones en los liceos sobre la participación femenina en el mercado laboral. Las mujeres tienen mucho más dificultad para encontrar trabajo en el área laboral de la especialidad. En general, las respuestas están arriba del 50%, y la visión de las mujeres es más negativa que la visión de los hombres. Los hombres ven menos este trabajo extra que les cuesta en el mercado laboral. Y luego las mujeres en el área laboral de la especialidad realizan actividades distintas y de poco valor en el rubro. También nosotros vemos que
tanto hombres como mujeres van y coinciden, y en especial en cierto tipo de especialidades como mecánica automotriz y construcción. Estoy terminando. Y en todo esto, cuando nosotros vamos y preguntamos a los estudiantes de cuarto medio qué es lo que van a hacer al terminar cuarto medio, gran parte de los hombres nos afirma que van a trabajar en el área de la especialidad o estudiar en una carrera vinculada, como nosotros lo vimos en los datos previos. En cambio, las mujeres que afirman eso son mucho menos proporcionalmente. Sin embargo, hay algo que nos gustaría dejar claro, y es que este desajuste vocacional que están sufriendo las mujeres en esta área no implica necesariamente una falta de valorización de la experiencia vivida. Ellos en general valorizan ese espacio y tampoco es una señal de una situación de indefinición futura. Estas estudiantes mujeres en general, en relación al resto de sus compañeras, continúan en mayor proporción en la educación superior, pero lo hacen en áreas distintas. Y esta es una cita que refleja ambas cosas. O sea, instalaciones sanitarias no es lo que yo quiero seguir estudiando más adelante, pero me gustó la especialidad porque aprendí muchas cosas útiles que hacen que en mi casa no tengamos que estar dependiendo de otras personas para hacer esos trabajos. Lo que yo quiero es estudiar enfermería, ¿sí? Entonces, finalmente son estudiantes que van y vuelven a las carreras que son típicas. Y para concluir, decirles que el desbalance de género que hay al interior de la educación técnica profesional se asocia a lo que pasa en el mercado laboral. Y en este tipo de áreas de estudio, la vinculación con los campos ocupacionales es mucho más clara. Entonces, y como son decisiones que se toman tempranamente, estas decisiones aparecen condicionadas por lo que sucede en el mercado laboral y producen también trayectorias educacionales tipificadas por género. Sin embargo, estos estereotipos de género que parecen que simplemente en la educación técnica son un espejo de lo que sucede en el mercado laboral, también van y se refuerzan en la medida que las estructuras y culturas de los programas de esta educación han sido diseñados para un género determinado, reforzándose la imagen masculina o femenina en sus especialidades. Como ustedes han visto, los hallazgos de este estudio indican que además de la problemática de la práctica profesional, que es bastante evidente, son microprácticas las que reproducen y amplifican estereotipos y desigualdades de género en estos espacios escolares. ¿Cuál es el desafío? Primero, visibilizar estas inequidades en la educación técnico-profesional y no situarlas únicamente fuera del espacio al momento de la realización de la práctica profesional. Una vez visibilizando, uno puede trabajar con los docentes, con los directivos, para empezar a disminuirlas y junto con el compromiso y colaboración del sector empresarial, avanzar hacia una ATP inclusiva y equitativa para hombres y mujeres. Lo que hoy en día está pasando en Chile es que la inclusividad de la educación técnica profesional, que es tan valorada tanto en la enseñanza media como en la educación superior, se está logrando, pero a costa de la inequidad de género. Y eso pone en entredicho esa inclusividad de esta educación, ¿sí? Entonces es súper urgente visibilizar esto y abordarla. Como ustedes han visto, el problema de las inequidades de género ha permeado la agenda educativa en distintas áreas, pero este siempre ha sido un espacio olvidado. Entonces, este estudio trató de ir donde nadie está yendo y poder visibilizar, y este es un primer paso para iniciar el cambio. Gracias.